Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a empezar el curso básico de Excel 2024. Excel es una herramienta imprescindible para cualquier persona que trabaje con datos. Te permite crear hojas de cálculo, realizar cálculos, analizar datos y mucho más. En este curso básico de Excel aprenderás todo lo que necesitas saber para empezar a usar Excel con confianza. Y sin más preámbulo, comencemos. Para comenzar les estaré enseñando 3 formas diferentes de cómo pueden entrar a Excel. Lo primero es utilizando el icono que por lo general se crea en el escritorio cada vez que nosotros instalamos algún paquete de Office. Damos doble clic y ya hemos abierto Excel. Esta es la interfaz principal. Otra forma de acceder en caso de que ustedes no tengan algún icono en el escritorio es dirigiéndonos a la búsqueda y aquí escribimos Excel y vemos que aquí está la aplicación. Una tercera forma de acceder es presionando las combinaciones de teclas Windows más R y escribiendo Excel. Le damos en aceptar y vemos que nos lleva al programa Excel. Aquí tenemos la interfaz principal del programa. En la parte superior, es decir, esta parte de aquí, vamos a poder seleccionar crear un libro en blanco o utilizar diversas plantillas que ofrece Excel, como por ejemplo un diagrama de Gantt simple que está aquí. Todas estas plantillas las podemos utilizar totalmente gratuito, incluso podemos buscar más plantillas. Si damos clic en esta opción que dice más plantillas, vamos a poder buscar plantillas de empresa, planificadores, presupuestos, gráficos. Si nos vamos a la parte de gráficos, vemos que aparecen distintas plantillas las cuales podemos utilizar para nuestros proyectos. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir a la parte de inicio. Como sabemos, podemos seleccionar un libro en blanco, que es lo que vamos a utilizar en este curso básico, al igual que puede utilizar diversas plantillas. En la parte inferior, esta parte de aquí, vamos a ver las plantillas o los libros de Excel que hemos utilizado recientemente. Si ustedes nunca han utilizado ninguna plantilla o libro de Excel, aquí no les va a aparecer nada. En mi caso, como utilizo Excel, me aparecen las plantillas que he utilizado. Si nos vamos a la parte de anclado, vamos a poder observar que en esta parte de aquí puedo estar colocando libros para utilizarlos. Si por ejemplo yo deseo anclar este libro que está aquí, para utilizarlo simplemente selecciono esta opción que dice anclar este elemento a la lista. Ahora si vamos a la parte de anclado, vemos que se ha anclado la plantilla. Desde aquí entonces puedo desanclar esta plantilla o este elemento y vemos que ya no está. Esto en caso de que yo quisiera utilizarlo y abro distintos libros de Excel, lo puedo buscar desde esta parte de aquí para tenerlo aquí y así poder utilizarlo más fácilmente. Aquí vamos a tener las plantillas o libros que han sido compartidos con nosotros para poder trabajarlos. Si nos vamos a la parte de acá, vemos que tenemos 3 opciones diferentes. Tenemos inicio, que es donde estamos ubicados. Tenemos nuevo, que es la parte que vimos para seleccionar un libro en blanco o para seleccionar distintas plantillas, e incluso puedo buscar alguna plantilla en específico. Si por ejemplo quisiera buscar calendario, presiono enter y vemos que automáticamente nos busca distintas plantillas de calendarios. Vamos a volver atrás. Ahora vamos con la siguiente opción, que es la opción de abrir. Desde aquí vamos a poder controlar qué libros o plantillas yo deseo abrir, por ejemplo para buscarlos, y desde aquí, desde el programa, abrirlos. Entonces tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de abrir las plantillas que he utilizado recientemente. Tengo esta opción que dice carpetas, que son carpetas donde se encuentran plantillas de Excel. Tenemos una opción de buscar alguna plantilla en específico. Por ejemplo, voy a colocar notas y vemos que automáticamente nos busca todas las plantillas de Excel que he creado que tienen el título de notas. Si me voy a la parte de acá de compartidos conmigo, vamos a poder observar los documentos o libros que han sido compartidos con nosotros en esta parte de aquí. Tenemos luego nuestro Drive personal. Desde aquí entonces vamos a poder buscar en nuestro Drive las plantillas o libros que nosotros hemos guardado o que hemos utilizado. Igual también tenemos una búsqueda en esta parte de aquí. Como podemos también ordenarlos por nombre, ya sea descendentemente o ascendentemente, al igual que también podemos crear una nueva carpeta desde esta parte de aquí. Esto si ustedes han iniciado sesión. Si vemos en la parte de acá, en la parte superior derecha, yo he iniciado sesión, por eso me aparece esta opción de Drive personal. Luego tenemos otras ubicaciones para buscar alguna plantilla. Nuevamente tenemos la barra de búsqueda, como también podemos seleccionar desde esta parte de aquí
Tenemos para agregar un sitio. Podemos agregar estos sitios para guardar nuestras plantillas o libros en la nube, es decir, en el OneDrive o en Bots o en OpenText. Esto dependiendo de las cuentas que ustedes tengan vinculadas. Aquí entonces tenemos la opción de examinar, que es la opción que más vamos a utilizar. Si seleccionamos esta opción, vamos a poder entonces buscar en esta ventana alguna plantilla en específico. Si por ejemplo me voy a documentos, aquí vamos a seleccionar estas plantillas del segundo trimestre y vemos entonces que tengo todas las plantillas de Excel que he utilizado. Y de aquí entonces simplemente para abrirlo le doy por ejemplo a alguna plantilla y le doy aquí en abrir y estaría cargando nuestro libro de Excel. Luego tendríamos esta opción que dice recuperar libros no guardados. Si por ejemplo yo abro un nuevo libro, vamos a realizar algunas modificaciones. Vamos a colocar esto de esta manera. Ahora voy a cerrar este libro sin guardarlo. Voy a volver a abrir Excel. Ahora me ubico en la opción que dice abrir y acá le doy donde dice recuperar libros no guardados. Vemos que se ha guardado el libro que nosotros habíamos creado. Aquí está la hora, el día. Le damos en abrir y vemos que aquí tenemos el libro que no habíamos guardado. Y ya sabemos para qué funciona la recuperación de libros no guardados. Pero para configurar esta opción no debemos dirigir a opciones. Y luego aquí en esta ventana de opciones vamos a buscar donde dice guardar. Y aquí donde dice guardar información de autorrecuperación cada. Aquí por lo general siempre está establecido en 10 minutos. Nosotros lo vamos a modificar y lo vamos a dejar en 1 minuto. Para que cada minuto se estén auto guardando los libros que estemos utilizando en Excel. Ahora que ya hemos visto todas las opciones que podemos utilizar desde la parte de abrir. Vamos a ver la opción de cuenta. Desde aquí entonces vamos a poder ver el producto que nosotros tenemos de Office. Por ejemplo, yo tengo Office 365. Tenemos entonces aquí para controlar las actualizaciones, para ver la información de la versión y las novedades de esta versión. Acá podemos cambiar, ya sea cerrar nuestra sesión, cambiar de cuenta, administrar la configuración de nuestra cuenta. Luego tenemos el fondo de Office. Aquí entonces tenemos para cambiar y vemos que automáticamente se va cambiando en esta parte de acá. Luego tenemos lo que es el tema de Office. Aquí podemos seleccionar el tema multicolor, que es el que por lo general siempre trae Excel predeterminado. Podemos seleccionar a un tema oscuro o un tema todo blanco. En este caso yo sugiero dejar el tema multicolor. Y aquí tendríamos entonces para agregar los servicios de almacenamiento en la nube. Por último tenemos las opciones que iremos viendo a medida que vayamos avanzando en diferentes cursos. Aquí entonces tenemos las opciones generales, opciones de fórmula, de datos, de revisión, de accesibilidad, los complementos. Así que vamos a empezar a trabajar en un nuevo libro. Entonces vamos a seleccionar un libro en blanco y esta sería la ventana principal de cualquier libro en Excel. A primera vista, y si no has utilizado Excel, es difícil de entender, pero a medida que vayamos avanzando en distintos cursos vas a poder dominar esto a la perfección. Primero, explicar las partes de esta ventana principal. Puede ser que en las versiones anteriores de Office, es decir, las versiones anteriores de Excel, estén organizadas las herramientas o posicionados de una manera distinta, o que incluso no aparezca esta barra de búsqueda, pero la mayoría de las opciones son casi todas iguales. Y explicándoselos en este curso van a poder entenderlo independientemente de qué versión de Office ustedes estén utilizando. En la parte superior izquierda, es decir, esta parte de aquí, vamos a tener las barras de herramientas de acceso rápido. Luego aquí tenemos la barra de título. En esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, hasta el botón de ayuda, vamos a tener la barra de menús. Aquí tenemos la barra de búsqueda, que como les dije está disponible en las versiones más recientes de Office. Luego en esta parte de aquí vamos a tener la cinta de opciones. Esta barra que vemos aquí será la barra de fórmulas. Luego esta parte de aquí y esta parte de acá serán las barras de desplazamiento, es decir, para desplazarnos sobre las columnas o sobre las filas. Entonces esto que vemos aquí que hemos seleccionado es una columna, al igual que lo es esto y esto de aquí. Las columnas están organizadas por las letras del abecedario. Si nos ubicamos para acá, vemos entonces que aquí tendríamos la columna A y luego
los que tienen los números son las filas, y las filas están organizadas por números. Entonces de aquí hacia acá vemos entonces que son filas, y si nos ubicamos en esta parte de aquí vamos a tener las columnas. En la parte inferior, es decir, esta parte de aquí, vamos a tener lo que son las barras de etiquetas, donde vamos a poder controlar la cantidad de hojas de nuestro libro de Excel. Aquí tenemos las vistas de nuestro libro de Excel. Tenemos entonces la vista normal, que es la que vamos a utilizar, pero también tenemos una vista previa de salto de página, que esto lo utilizamos para cuando vamos a imprimir. Acá tenemos el nivel de zoom para controlar, ya sea aumentar el zoom o disminuir el zoom. Ahora tenemos toda esta parte de aquí. Cada rectángulo que nosotros vemos que está en esta parte de aquí es una celda. Si por ejemplo yo selecciono esta celda, vemos que aquí cambia y dice F5. Este es el cuadro de nombre de la celda. Sería la celda de la columna F y el 5, que sería de la fila número 5. Si selecciono por ejemplo esta de acá, vemos que ahora cambia. Sería la celda de la columna K de la fila número 13. Ahora si nosotros seleccionamos varias celdas, esto lleva por título rango de celdas. Ahora que ya conocemos el nombre de las partes principales de la ventana de Excel, vamos a ir poniendo a prueba distintas características o herramientas para ir entendiéndolas desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, si ustedes se están preguntando cuántas columnas tiene un libro de Excel y cuántas filas, es muy fácil averiguarlo. Para saber cuántas columnas tiene un libro de Excel en total, es decir, llegar hasta la última columna, en nuestro teclado vamos a pulsar la tecla Control, que es esta tecla de aquí, más la flecha de la derecha, la flecha direccional hacia la derecha. Entonces nos ubicamos en esta parte de aquí, vamos a seleccionar la celda A1, vamos a presionar Control, flecha hacia la derecha y hemos llegado a la última columna. Si vemos entonces la letra sería XFD, es decir que para acá hacia la izquierda, si nos ubicamos en esta barra de desplazamiento, vamos a ir pudiendo observar cómo va cambiando la letra de las columnas hasta llegar hasta la columna A, que es donde estamos aquí. Si nosotros nos encontramos en la última columna, ahora para volver a la primera columna, que sería la columna A, vamos a presionar Control más la flecha direccional hacia la izquierda, y de esta manera hemos llegado a la columna A. Ahora, para saber la máxima cantidad de filas que puede tener un libro de Excel es muy fácil. Ahora vamos a presionar Control más la flecha direccional hacia abajo para llegar a la última y la flecha direccional hacia arriba para llegar a la primera fila. Entonces nos ubicamos en la fila 1, vamos a presionar Control, flecha hacia abajo y vemos que llegamos a la última fila. Y vemos aquí la numeración de la fila en esta parte de aquí. Ahora presionamos Control, flecha hacia arriba y llegamos a la fila número 1. De esta manera vamos a poder saber la cantidad de filas y columnas que tiene un libro de Excel. Ahora vamos a empezar asignándole un nombre a nuestro libro 1 y guardándolo. Entonces podemos hacerlo desde esta parte de aquí. Si damos clic vemos que nos aparece la opción de guardar este archivo. Aquí para asignarle el nombre al libro 1. Y aquí entonces tendríamos para elegir la ubicación. En caso de que yo quisiera buscar alguna ubicación en específico, le doy acá en más opciones y acá ya podría seleccionar de las otras ubicaciones o incluso examinar y buscar alguna parte en específico. Si por ejemplo yo deseo guardarlo en escritorio, puedo hacerlo desde aquí, y aquí donde dice libro 1 le voy a colocar libro de curso básico. Luego que le hemos asignado el nombre, le damos en guardar y vemos que ahora cambia el nombre y dice libro de curso básico. Ahora podemos guardar cualquier modificación e ir guardando nuestro libro o los cambios que nosotros realicemos desde este botón que está aquí, desde este acceso rápido. Y vemos que automáticamente dice guardado en este PC. Y si vemos, se ha creado acá el libro de curso básico en nuestro escritorio. Al igual podemos también abrir diferentes plantillas o libros aparte del que nosotros estamos trabajando. Vamos a buscar la plantilla de notas, vamos a abrirlo y vemos que aquí tenemos la plantilla de notas y aquí tendríamos el libro del curso básico. Así que podemos trabajar con distintos libros o plantillas a la vez. Incluso puedo ver ambas plantillas a la vez si me voy acá a la opción de vista y acá donde dice ventana le doy ver en paralelo. Vemos que tengo entonces en modo paralelo ambas ventanas
y el desplazamiento que se encuentra sincrónico habilitado significa que si muevo la plantilla número 1 se estará moviendo la plantilla número 2. Desde aquí puedo deshabilitar el desplazamiento sincrónico para mover solamente una plantilla, como también desde esta parte de aquí puedo cambiar las ventanas. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Vamos a quitar la opción de ver en paralelo, nos vamos a quedar en la plantilla, volvemos a la parte de inicio y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a asignarle un nombre a cada hoja de nuestro libro. Nosotros estamos ubicados en la hoja 3, vamos a ubicarnos en la hoja número 1 y le vamos a asignar un nombre. En estas hojas vamos a estar viendo las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces le vamos a estar cambiando el nombre. Vamos a dar doble clic sobre la hoja 1 y le vamos a colocar suma. En la hoja 2 entonces vamos a cambiarle el nombre de una manera distinta. Vamos a dar clic derecho, le damos aquí a la opción que dice cambiar nombre y le vamos a colocar resta. Acá en la hoja 3 vamos a estar viendo la multiplicación. Y en la hoja 4 vamos a estar viendo la división. Ahora debemos saber que a estas hojas nosotros le podemos modificar el color. Así que vamos a dar clic derecho y nos vamos aquí donde dice color de la pestaña y vamos a asignarle un color distinto a cada una. Luego que ya le hemos asignado un color distinto a cada uno, vamos a observar que si nos ubicamos en la pestaña de resta o en la hoja de resta, en la parte inferior se muestra una pequeña línea indicándonos que estamos trabajando justo en esa pestaña para no confundirnos. También podemos cambiar de posición estas pestañas, simplemente damos clic, la dejamos seleccionada y ya la vamos a poder reubicar en el lugar que nosotros deseamos. En este caso lo voy a dejar así. Además que en cualquier pestaña, si damos clic derecho, vamos a ver las opciones. Vamos a ubicarnos en suma, damos clic derecho, tenemos la opción de insertar. Podemos insertar otra hoja de cálculo, aquí le damos en aceptar y vemos que se añade otra hoja. Vamos a eliminar esta hoja, si damos clic derecho tenemos la segunda opción que dice eliminar y se estará eliminando la hoja. Si damos clic derecho nuevamente sobre la pestaña y vamos a la parte insertar, buscamos donde dice soluciones de hoja de cálculo, yo puedo utilizar cualquiera de estas plantillas. Si por ejemplo no sé cómo empezar o cómo hacer una amortización de préstamo, aquí puedo seleccionar esta plantilla. Vamos a suponer que yo necesito una hoja de asistencia y no tengo ideas de cómo realizarla. Voy a seleccionar esta hoja de asistencia, le doy en aceptar. Vemos que nos crea automáticamente una nueva pestaña que dice hoja de asistencia y aquí estaría la plantilla de la hoja de asistencia, la cual yo puedo realizar distintas modificaciones. Para eliminar esta pestaña simplemente doy clic derecho y le doy en eliminar. Y aquí le doy en eliminar. Si damos clic derecho vamos a ver la opción que dice mover o copiar. Aquí vamos a poder mover la que dice suma al final. Le damos en aceptar y vemos que se ha posicionado al final, pero para esto es mejor arrastrarla. Pero podemos copiar esta plantilla de suma ya sea a otro libro de Excel o a otra plantilla. Si por ejemplo yo deseo copiar este que dice suma a la plantilla de las notas, selecciono y aquí le doy donde dice crear una copia, le doy en aceptar y vemos que ahora en la plantilla de las notas se ha creado la hoja que dice suma, es decir que hemos copiado esta hoja. Vamos a cerrar esta plantilla y ahora estamos nuevamente acá. Ahora tenemos la opción de ver código. Esto lo vamos a explicar más detalladamente cuando vamos a ver los macros en Excel. Luego tenemos la opción de proteger esta hoja. Si yo deseo proteger solamente la hoja de la división con contraseña, le doy aquí donde dice proteger y aquí vemos los permisos que estoy asignando solamente en esta hoja. Entonces aquí le establezco una contraseña. Vamos a colocarle una contraseña rápida. Aquí vamos a desmarcar todos los permisos, le damos en aceptar, volvemos a escribir la contraseña, le damos en aceptar y listo, esta hoja está protegida. Ahora vamos a cerrar el libro del curso, vamos a volver a abrirlo. Ahora si vamos a la hoja de multiplicación, vamos a ver que puedo seleccionar y toda la cinta de opciones está habilitada. Incluso puedo escribir lo que yo quiero. Pero si me voy a la hoja de división, vemos que no me permite escribir
vemos que nos dice esta hoja está protegida. Para realizar algún cambio se debe desproteger la hoja. Y vemos que todas las cintas opciones está totalmente deshabilitada. Entonces si le doy en desproteger la hoja, vemos que nos pide la contraseña que le habíamos colocado. En caso de que coloque la contraseña incorrecta, le doy en aceptar, nos saldrá esta notificación. Vamos a desproteger la hoja ahora sí. Y vemos que se habilitan las cintas de opciones y ahora sí puedo escribir. Vamos a dar clic derecho y ya hemos visto el color de la pestaña. Ahora tenemos la opción de ocultar. Si yo deseo ocultar esta hoja de la multiplicación, simplemente le doy ahí y se ha ocultado. No se ha eliminado, está oculta. Si yo selecciono cualquiera de las demás hojas y doy clic derecho, puedo darle donde dice mostrar y me aparece la hoja que yo deseo mostrar. Aquí entonces le doy la multiplicación y vuelve a aparecer la hoja de la multiplicación. Por último tenemos esta opción que dice seleccionar todas las hojas. Podemos seleccionar todas las hojas para, por ejemplo, cambiarle el color a todas a la vez. Vamos a utilizar el botón de deshacer. Como también podemos seleccionar todas las hojas si seleccionamos la primera. Luego presionamos la tecla Shift, que es esta tecla que está aquí. La dejamos presionada y seleccionamos la última y vemos que todas se han seleccionado. Entonces podemos utilizar esta última opción que dice desagrupar hojas y ya volvemos a seleccionar una hoja en específico. Ahora vamos a estar explicando poco a poco las diferentes herramientas que podemos encontrar en la cinta de opciones. Estas herramientas son muy similares a las que utilizamos en Word, en PowerPoint, en Publisher, a excepción de este apartado que dice fórmulas y datos, que esto solamente lo vamos a encontrar en Excel. Tenemos la barra de menú de revisar, tenemos vista, automatizar y el botón de ayuda. Vamos a comenzar explicando estas herramientas de cinta de opciones de portapapeles que son muy fáciles de entender y creo que ya algunos incluso las conocen, lo que es cortar, copiar, pegar, cómo copiar algún formato. Vamos a comenzar ubicándonos en cualquier celda. Y por ejemplo vamos a escribir el primer mes del año y una de las funciones que nos permite Excel es que simplemente ubicándonos en esta esquina que vemos aquí vamos a poder rellenar los meses, ya sea de manera horizontal en filas o de manera vertical en columnas. Si vemos, puedo posicionarme y automáticamente se rellenan los meses hasta diciembre. Ahora si me ubico en enero, lo arrastro hacia la derecha, vemos que se ubica en fila hasta diciembre. Y si por ejemplo yo tuviera estos meses y lo arrastro hacia la izquierda, entonces tendríamos diciembre del año anterior. Esto lo podemos hacer no solo con los meses del año, también los podemos hacer con los días de la semana, con los números. Vamos a eliminar este texto, vamos a colocar lunes. Vemos que ahora me ubico en la esquina inferior derecha, arrastro y vemos cómo llega hasta el domingo. Y si paso del domingo, vuelve a comenzar el lunes. Y lo mismo pasa con los números, a diferencia que si escribo el número 1 y lo arrastro, vemos que en todo se copia 1. Si nos ubicamos en este icono de opciones de autorrelleno, le doy en series de relleno, vemos que automáticamente cambia y se crea una cuenta. Vamos a eliminar esto. Vamos a colocar los meses del año desde esta parte de aquí. Vamos a arrastrarlo hasta que llegue al mes de diciembre para ir explicando las diferentes opciones de portapapeles, fuente y alineación. Vamos a llegar hasta esta parte de aquí. Seleccionamos la celda que dice enero. Aquí vamos a poder utilizar estas tres opciones de cortar, copiar o copiar el formato. Si le damos en cortar, vemos que aparecen estas pequeñas líneas dando vueltas sobre el rectángulo. Ahora si nos ubicamos por ejemplo en esta celda, la M17, le doy aquí donde dice pegar, vemos que se ha pegado la celda que nosotros habíamos copiado de acá. Esto mismo lo podemos realizar utilizando la combinación de teclas control más X, que lo utilizamos para cortar. Control más X, cortar, para copiar control más C, y para pegar control más V. Estos tres, cortar, copiar y pegar utilizando la tecla control. Ahora sí, presionamos control más X, vemos que se ha cortado
es decir que en este momento se encuentran las pequeñas líneas dando vueltas sobre el rectángulo de enero. Ahora si nos vamos acá y nos ubicamos en la celda C6, le damos control V y vemos que hemos pegado el texto que se encontraba en la celda de acá. Aquí tenemos entonces otra opción de copiar como imagen. Si por ejemplo yo selecciono la celda que dice febrero, le doy donde dice copiar como imagen. Aquí tenemos esta pequeña ventana para seleccionar la apariencia y el formato como en pantalla o como en impresora, y el formato en imagen o en mapa de bytes. Entonces lo dejamos tal cual y está, le damos en aceptar. Se ha copiado como imagen. Ahora si nos ubicamos en esta parte de aquí y vamos acá, le damos en pegar, vemos entonces que se ha pegado febrero, pero se ha pegado no como una celda ni como un texto dentro de una celda, sino que se ha pegado como una imagen, es decir, como una imagen con el contorno de la celda. Esto lo vamos a eliminar. Para eliminar utilizamos la tecla suprimir, que es la tecla que tenemos aquí, suprimir. Como también podemos utilizar esta tecla para eliminarlo, tanto esta como esta la podemos utilizar para eliminarlo. Ahora vamos a ver dos comandos también muy utilizados, que es el comando control Z, que es para ir hacia atrás o deshacer, y el control Y, que es para rehacer, que es decir, para ir hacia adelante. Si por ejemplo yo quisiera recuperar la imagen que había perdido, yo puedo utilizar estas flechas de acceso rápido, que son para deshacer, y aquí vemos que nos dice inmediatamente deshacer, borrar, control más Z, y aquí tendríamos la tecla para rehacer, que es control más Y, pero no se puede rehacer porque no hemos realizado ninguna acción. Entonces primero vamos a deshacer, volvimos a tener la imagen aquí con el comando control más Z, y ahora sí vemos que se habilita la opción de control más Y, que lo vamos a utilizar para eliminar esta imagen que nosotros habíamos restaurado con el comando control más Z. Entonces si damos control más Y, vemos que nuevamente se ha eliminado. Ya hemos visto entonces 5 comandos diferentes: los comandos de cortar, control más X, comando de copiar, control más C, comando de pegar, control más V, comando para ir hacia atrás, que es control más Z, y el comando para avanzar, que es control más Y. Esto lo vamos a ir poniendo a prueba y más adelante lo vamos a dominar a la perfección. Aquí entonces tenemos enero nuevamente. Tenemos para copiar el formato. Si por ejemplo yo a esta celda en específico le asigno un color de relleno y le cambio el tipo de fuente, ahora yo le doy acá donde dice copiar formato, vemos que se ha copiado este formato, lo pegamos en esta parte de aquí y vemos que si yo escribo cualquier palabra, mantiene lo que es el color de relleno y también la misma fuente que le habíamos colocado. Esto lo vamos a eliminar, le vamos a quitar el relleno a la celda. Y por último tenemos el portapapeles. Si nosotros ampliamos el portapapeles y copiamos el mes de enero, vemos entonces que se encuentra aquí en el portapapeles. Ahora si copio el mes de agosto también se estaría copiando. Vamos a copiar el mes de diciembre y vemos que aparece en el portapapeles. Y desde aquí puedo pegarlo en alguna celda en específico o puedo simplemente eliminarlo. Al igual que puedo pegar todo o puedo borrar todo. Vamos por ejemplo a pegar el de enero y vemos que se ha pegado en la celda que había seleccionado. Y si yo deseo puedo borrar todo y el portapapeles va a quedar vacío. Entonces muy rápidamente hemos visto todas las opciones de portapapeles. Vamos a eliminar esto. Ahora vamos a ver las distintas herramientas que podemos encontrar aquí en el apartado de fuente. Si seleccionamos esta celda que contenga texto, vamos a poder cambiar el tipo de fuente. Al igual que si seleccionamos todas, vamos a poder cambiarle la fuente a todas las celdas, es decir, a todos los textos que están dentro de las celdas. Aquí tenemos para aumentar y aquí podemos utilizar esta que tiene la flechita hacia abajo para disminuir y esta que tiene la flechita hacia arriba para aumentar. Vamos a dejarla en 12. Tenemos para asignar negrita, cursiva, para elegir el tipo de subrayado, ya sea de una línea o de 2 líneas. Aquí vemos el subrayado de una línea, lo seleccionamos todos nuevamente y vemos entonces el subrayado de línea doble. Todo esto lo puedo quitar simplemente volviendo a seleccionarlo y ya se ha eliminado. Ahora tenemos la opción de agregar bordes. Podemos agregar un borde externo y vemos cómo se aplica. Si nos vamos acá a la parte de vista y desactivamos esta opción de líneas de cuadrícula, que son estas pequeñas líneas que vemos en color gris, vemos cómo se estaría
quedando. Esto ya lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos terminando nuestro trabajo. Acá entonces vamos a cambiar el tipo de borde. Ahora le vamos a colocar todos los bordes y vemos que se aplica la línea divisora entre las celdas. Si damos aquí en esta flecha vamos a poder asignar algún borde en específico, ya sea inferior, superior, izquierdo, derecho. Tenemos también entonces los doble bordes, el borde grueso. Acá tenemos para borrar los bordes, para elegir el color de la línea del borde. Tenemos para el estilo de la línea e incluso más opciones avanzadas de más bordes. Y aquí podemos entonces ver detalladamente qué borde asignarle. Por ejemplo, en la parte superior quiero un borde grueso o un borde en línea doble. Puedo seleccionar aquí donde está la parte superior. Vemos que se ha deshabilitado. Ahora se ha habilitado. Yo puedo seleccionar esta línea. Vemos que se aplica. Ahora le damos en aceptar. Y vemos cómo estaría quedando. Entonces se aplicaría el borde solamente en la parte superior. Vamos a ir hacia atrás. Vemos entonces ahora que tenemos la opción de relleno. Aquí vamos a poder utilizar esto para rellenar las celdas para que quede de esta manera, utilizando estos colores de relleno. Y luego aquí tendríamos para cambiar el color del texto. Vamos a dejarle sin relleno y vamos a cambiar el color del texto. Y vemos que si le ponemos negrita se va a poder apreciar más el color. Vamos a colocarle un color morado. Vemos cómo estaría quedando. Quitamos negrita y le vamos a dejar el color negro. Aquí tenemos la configuración de fuente para seleccionarlo. Aquí tenemos entonces fuente, que lo hemos visto acá. Tenemos el estilo, tenemos el tamaño, el color. Si deseamos colocarle, por ejemplo, a estos textos tachado, superíndice o subíndice, y aquí tendríamos una pequeña vista previa de cómo estaría quedando. Le damos aquí en aceptar. Vamos a poner a prueba en el mes de enero. Aquí vamos a la configuración, vamos a colocarle tachado, le vamos a poner negrita cursiva y a este le vamos a colocar 14. Le damos en aceptar y vemos cómo estaría quedando. Vamos a ir hacia atrás y lo vamos a dejar de esta manera. Volvemos a vista y habilitamos las líneas de cuadrícula. Ahora les voy a estar explicando las herramientas de alineación, pero antes es importante que ustedes sepan que nosotros podemos modificar el alto de las filas y el ancho de las columnas. Por ejemplo, si yo me ubico entre la fila 10 y 11, doy clic y dejo el clic presionado, vemos que la fila de alto tiene 15.00, lo que equivale a 20 píxeles. Si yo aumento, por ejemplo, a 40 píxeles, ahora el alto es de 30.00 y este sería el tamaño de la fila. Lo mismo pasa con las columnas. Si yo me ubico, por ejemplo, entre la columna R y S, vemos entonces el ancho, y si yo deseo puedo aumentar el ancho de esta columna, por ejemplo, a 120 píxeles, y vemos cómo estaría quedando el ancho de la columna. Se aumenta la celda. Aquí hemos aumentado tanto la columna como la fila. Vamos a ver estas opciones. Tenemos lo que es la alineación en la parte superior, en la parte del centro y en la parte inferior. Actualmente este texto está alineado en la parte inferior, es esta parte de aquí de abajo. Podemos alinearlo en la parte superior o en la parte del centro. Tenemos entonces aquí para controlar la alineación, ya sea hacia la izquierda, en el centro o hacia la derecha. Vemos que si lo coloco en el centro, acá puedo seleccionar colocar el texto hacia arriba o colocarlo en la parte inferior. Vamos a dejarlo aquí en el centro. Lo mismo podemos hacer si seleccionamos todas las celdas, podemos directamente colocarlos en el centro. Ahora tenemos lo que es la dirección del texto. Si por ejemplo me ubico en la celda que dice enero, aquí deseo que este texto sea vertical, aquí puedo seleccionar esta opción, aumento el alto de la fila y vemos que ahora este texto está en vertical. Vamos a volver atrás. Tengo para seleccionar el texto hacia abajo para ponerlo en ángulo descendente o en ángulo ascendente, y aquí vemos entonces la miniatura de cómo estaría quedando el texto. Si por ejemplo yo deseo colocarlo en ángulo ascendente, así estaría quedando el texto. Vamos a volver hacia atrás.
Luego tenemos esta opción que es para disminuir la sangría y para aumentar la sangría. Entonces vemos si disminuimos la sangría, queda el texto acoplado a la parte izquierda. Y ahora si aumentamos sangría, vemos que se acopla a la parte de la derecha. Vamos a dejarlo en el centro. Ahora tenemos esta opción que dice ajustar el texto. Esto lo utilizamos cuando, por ejemplo, en una celda tenemos mucho texto. Vamos a escribir algún texto aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un texto bastante amplio, pero vemos que nada más se aprecia hasta la parte de la Q. Así que nosotros podemos ampliar para poder ver todo el texto, como también podemos ajustar este texto para que esté dentro de esta celda. Vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el texto, le damos aquí donde dice ajustar texto y vemos ahora cómo se ajusta este texto a la celda. Si lo desmarco, entonces quedaría de esta manera. Vamos a dejarle solamente febrero. Ahora tenemos esta opción que dice combinar y centrar. Si por ejemplo acá voy a colocar año 2024 o meses del año 2024, pero yo deseo que este título esté desde la celda C3 hasta la celda N3, entonces selecciono todas las celdas sin importar dónde esté el texto. Le doy aquí donde dice combinar y centrar y vemos que combina todas las celdas. Si nosotros le añadimos un borde a esta celda, vamos a asignarle un borde de contorno, vemos entonces que el texto queda en el centro, y si seleccionamos entonces vemos que todas estas celdas se encuentran combinadas y el título que hemos colocado en esta parte de aquí se encuentra centrado. Además que tenemos distintas opciones como combinar horizontalmente, combinar celdas o separar celdas. Si por ejemplo nosotros escribimos un texto en esta parte de aquí, ahora si nosotros seleccionamos la celda C4 y lo arrastramos hasta la última celda que es la N4, le damos aquí donde dice combinar horizontalmente, vemos que se combinan las celdas pero no se ha centrado el texto. Y eso lo podemos comprobar si nosotros le asignamos un borde externo. Vemos cómo estaría quedando. También tenemos la opción de combinar celdas. Aquí entonces podemos utilizarlo para combinar celdas así. Le damos en combinar celdas y aquí tendríamos las celdas combinadas. Luego tenemos esta opción de separar las celdas. Si por ejemplo yo quiero separar estas celdas que se encuentran combinadas, le doy aquí donde dice separar celdas y ya hemos separado la celda y simplemente se mantiene el borde. Para eliminar este borde entonces selecciono acá, le doy en sin borde, y lo mismo puedo hacer con los de acá. Puedo separar estas celdas, luego puedo eliminarle el borde, y para eliminar el texto utilizamos esta función que está acá donde dice borrar. Aquí le damos en borrar contenido y como habíamos eliminado todo el borde, se borró el borde de la parte inferior, así que le damos aquí donde dice todos los bordes y ya de esta manera estaría quedando. Luego tenemos las configuraciones avanzadas de la alineación. Por ejemplo, seleccionamos la celda de enero. Aquí vamos a poder ver la orientación que es central, que es la que tenemos aquí. La que dice vertical, que es esta de aquí, inferior es esta de acá. Luego entonces tenemos para ajustar el texto, tenemos para reducir hasta ajustar, para combinar celdas. En caso de que hubiésemos seleccionado varias celdas, pudiésemos hacerlo también desde acá. Cambiar la dirección del texto, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y acá para cambiar o modificar los ángulos. Si por ejemplo yo le coloco 30 grados, vamos a colocarle 20 grados por aquí, vamos a dejarle en 16 grados. Yo le dejo 16 grados al texto. Ahora le damos en aceptar y vemos cómo cambia el texto. Vamos a ampliar esta celda y estaría quedando de esta manera con los 16 grados que le hemos asignado. Vamos a volver atrás y esas serían todas las herramientas que podemos utilizar desde el apartado de alineación. Ahora no vamos a ver estas opciones de número, ni vamos a ver los estilos ni las celdas. Vamos a ver directamente esto que es muy utilizado. Si por ejemplo yo quisiera eliminar todo esto, pero yo toco la tecla suprimir o toco la tecla de eliminar, delete, y no se elimina, yo me puedo ubicar en esta parte de aquí donde dice borrar. Puedo seleccionar borrar todo y se elimina todo, como también puedo seleccionar borrar solamente el contenido
o solamente si tienen algún formato, vamos a ponerle así, por ejemplo. Si tiene este formato, simplemente lo selecciono todo, le doy aquí donde dice borrar formato y vemos que se ha borrado todo el formato, solamente ha quedado el texto, se ha borrado incluso el borde, lo que era el tipo de fuente, el tamaño ha quedado como un texto predeterminado en Excel. Tenemos también la opción de borrar comentarios y notas y borrar hipervínculos. Vamos a agregar un comentario, aquí damos clic derecho, nuevo comentario, le vamos a colocar mes, le damos en enviar, aquí le damos en el que dice noviembre, vamos a añadirle a este una nota, le vamos a colocar mes N. Ahora la celda que tiene el mes de noviembre tiene una nota y la celda que tiene el mes de diciembre tiene un comentario. Y al de octubre vamos a añadirle un hipervínculo. Entonces le damos aquí donde dice vínculo. Yo puedo seleccionar alguna página web, puedo seleccionar a crear un nuevo documento o puedo seleccionar el lugar de este documento. Aquí estaría seleccionando la hoja de la división. Le doy en aceptar. Ahora podemos observar que solamente con pasar el cursor por encima de la letra que dice octubre nos cambia inmediatamente y nos muestra un hipervínculo, una descripción de dónde nos llevará. Si damos clic nos llevará a la hoja de la división. Volvemos acá a la hoja de la suma, vamos a seleccionar todo así y vamos a ver que ahora tenemos las opciones de borrar comentarios y notas y quitar hipervínculos. Vamos a darle donde dice borrar comentarios y notas y si nos ubicamos acá vemos que se han eliminado ya los comentarios y las notas. Y si le damos acá donde dice quitar hipervínculos, vamos a añadir otro hipervínculo para que vea que se pueden hacer con dos a la vez también. Ya tenemos dos hipervínculos, vamos a seleccionar ambos, le damos acá en borrar, le damos en quitar hipervínculos y vemos que se han quitado los hipervínculos de ambas celdas. Expliqué esta herramienta de borrar debido a que esta herramienta la vamos a estar utilizando en muchas ocasiones y muchas veces no sabemos cómo eliminar algún formato o de repente copiamos alguna tabla y no sabemos cómo eliminar solo el contenido para mantener la tabla o los hipervínculos. Desde aquí vamos a poder realizarlo. Todas estas herramientas que hemos visto son herramientas básicas que iremos dominando a medida que vayamos avanzando en el curso de Excel. Por ejemplo, tenemos acá la barra de búsqueda. Si nosotros seleccionamos el mes de agosto y yo quisiera ponerle el estilo negrita, pero no sé dónde se encuentra o se me olvidó, yo busco acá negrita y vemos que aparece la acción óptima, yo selecciono y ya automáticamente se aplica. Si por ejemplo quisiera ponerle cursiva al mes de noviembre, escribo cursiva, lo selecciono y vemos que se aplica. Acá tenemos la parte de complementos. Desde aquí vamos a poder seleccionar complementos como Wikipedia. Podemos incorporar complementos con inteligencia artificial. Tenemos para insertar calendarios y muchos más complementos, los cuales les estaré explicando más adelante. Si vemos, hay muchos complementos ya incorporados en Excel con inteligencia artificial, los cuales podemos utilizar, algunos gratuitos, otros de pago. Todo esto lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora vamos a estar resolviendo distintos ejemplos de operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Es muy importante que ustedes sepan cuáles son los operadores básicos que podemos utilizar en Excel. Por ejemplo, los que se muestran en pantallas, que son utilizados para la suma, el signo de más, para la resta, el signo de menos, para la división, la barra oblicua y para la multiplicación, el asterisco. Vamos a empezar con los ejemplos de suma. Y el primer ejemplo que tenemos es suma de dos celdas. Entonces podemos sumar dos celdas de la siguiente manera. Nos ubicamos en la barra de fórmula o ubicándonos en esta parte de aquí. Damos igual, vemos que se escribe igualmente en la barra de fórmula. Aquí escribimos suma, utilizamos la fórmula suma y nos dice que tenemos que seleccionar un número 1, punto y coma, número 2. Entonces seleccionamos el valor 1, que sería la celda B7, ponemos punto y coma, ponemos la celda C7, aquí tenemos B7, punto y coma C7, cerramos el paréntesis, presionamos enter o le damos aquí donde dice introducir y listo, aquí tenemos el resultado. Otra forma como podemos sumar es la siguiente. Si nos ubicamos en esta parte de aquí, damos doble clic, ponemos igual, seleccionamos el primer valor, que sería el de la
celda G7. Entonces vamos a poner el signo de más, ponemos el segundo valor, le damos aquí en introducir y vemos que se realiza automáticamente la suma. Ahora tenemos el tercer ejemplo que dice sumar filas y columnas. Vamos a hacerlo de una forma distinta, es decir, un tercer método de sumar estos valores. Entonces vamos a seleccionar todos los valores numéricos y vamos a dejar solamente el espacio donde vamos a colocar el total de la columna y el total de las filas, que sería este de aquí. Luego nos vamos a este icono que dice aquí análisis rápido y aquí vamos a seleccionar donde dice totales. Luego le damos al que dice sumar y vemos que nos coloca el total de las columnas, es decir, la suma total de las columnas. Luego aquí mismo volvemos a seleccionar el icono, nos vamos a los totales y vamos a seleccionar el que dice sumar con la flecha hacia la derecha y vemos que nos totaliza automáticamente la suma de las filas, es decir, la fila 18 ha realizado la suma de la celda B18 con la celda C18 y el total es 600. Lo mismo puedo hacer con este otro ejemplo, selecciono todas las celdas, me voy al análisis rápido y aquí selecciono en totales para que el total aparezca hacia la derecha y aquí lo tenemos. Vamos a realizar este ejemplo de aquí utilizando la herramienta de análisis rápido. Nos vamos acá a los totales, ponemos la suma de columnas, volvemos acá, totales, y vamos a hacer la suma de las filas. Y listo, esta es una manera muy fácil y rápida de sumar en Excel. Ahora vamos a ver dos ejemplos un poco más avanzados. El primero dice sumar a toda la columna M el valor de la columna N. Vamos a ubicarnos en la columna M, aquí están todos los valores, aquí está el valor de la columna N, entonces le debemos sumar al 400, el 200, al 254, el 200, al 458, el 200 y para hacerlo nos vamos a ubicar entonces aquí donde vamos a colocar el total. Vamos a poner igual, utilizamos la fórmula suma, seleccionamos el primer valor, punto y coma, el segundo valor, cerramos paréntesis, le damos aquí en introducir y vemos que ha realizado la suma correctamente. Ahora si nosotros desplegamos hacia la parte de abajo, vemos que acá nos realiza la suma porque 254 más 200 serían 454. Si damos doble clic aquí, vemos entonces lo que ha pasado. Ha sumado la columna M con la columna N, pero con la celda que se encuentra en blanco. Entonces para nosotros poder hacer que sume la celda de la columna M con la celda que tiene el valor en la columna N, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la primera, vamos a editar desde la barra de fórmula y luego vamos a colocar entre la letra de la columna y entre el número de la fila el signo del valor de dólar para poder indicarle a Excel que esta celda es estática. Entonces le damos aquí en introducir y luego arrastramos y vemos que si ahora nos ubicamos en esta celda y abrimos la barra de fórmula, vemos que ahora sí ha sumado 254 más 200. Y si nos ubicamos por ejemplo en esta celda de acá y vemos la fórmula, ha sumado lo que es la celda M29 con la celda estática N13, que es la que teníamos acá arriba. Tenemos el otro ejemplo que dice sumar a toda la fila 9. Vamos a ubicarnos en la fila 9, aquí la tenemos. El valor de la fila 10 es este y escribirlo en la fila 11. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual, vamos a colocar suma, función suma. Seleccionamos el primer valor, punto y coma, el segundo valor, cerramos paréntesis y vemos que ha hecho la suma correctamente. Pero si nosotros arrastramos para acá, vemos que lo que hace es bajar el valor de arriba. Entonces vamos a editar el código de acá. Debemos colocar el signo del dólar antes de la letra de la columna porque acá va a estar cambiando la letra de la columna. Entonces lo dejamos así, le damos a introducir y aquí vamos a arrastrar y vemos que ahora sí automáticamente al 200 se le han sumado los 152, al 400 se le han sumado los 152 y aquí tendríamos el resultado. Ahora vamos a estar viendo los ejemplos de restar
El primer ejemplo consiste en restar dos celdas. Entonces escribimos igual, seleccionamos la celda que vamos a restar, menos, el signo de menos. Luego el segundo valor sería celda B7 menos la celda C7. Aquí le damos en introducir y este sería el resultado de la resta. Lo mismo podemos hacer acá, podemos restar dos celdas de la misma columna. Escribimos igual, seleccionamos el primer valor menos el segundo valor. Aquí le damos en introducir y listo, tenemos la resta. Luego dice restar las celdas de la fila. Entonces hacemos lo siguiente, escribimos igual, seleccionamos la celda, el signo de menos y seleccionamos en la otra celda, le damos aquí en introducir y esto lo vamos a arrastrar. Y ya se han realizado todas las restas de las siguientes filas. Luego aquí tenemos para restar todo esto. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, escribimos igual, seleccionamos el primer valor menos el segundo valor menos el tercer valor menos el cuarto valor. Presionamos enter o le damos en introducir y este sería el resultado. Si damos doble clic entonces vemos la operación en esta parte de acá de la fórmula. Luego dice restar a toda la columna M el valor de la columna N. Anteriormente habíamos visto el ejemplo con la suma, ahora lo vamos a ver con la resta. Simplemente vamos a seleccionar la primera celda, ponemos el signo de menos, aquí seleccionamos la segunda celda y recordando colocar el signo del dólar entre la letra y el número de la fila, presionamos enter y luego esto lo arrastramos hacia acá abajo. Podemos arrastrarlo como también podemos dar doble clic y llevará el resultado hasta esta parte de aquí y vemos que a todos les ha restado 200. Si nos ubicamos por ejemplo en este de aquí, entramos acá a la fórmula, vemos entonces al M21, es decir la celda M21 se le ha restado la celda N13. Ahora tenemos acá el ejemplo, vamos a escribir igual, seleccionamos la primera celda que es la Q9 menos la Q10 y aquí antes de la Q10 vamos a colocar el signo del dólar, le damos en introducir y luego esto lo vamos a arrastrar para acá y vemos que se ha realizado la resta automáticamente. Ahora vamos con los ejemplos de multiplicación. Para realizar las multiplicaciones vamos a utilizar el asterisco. Entonces nos posicionamos nuevamente en esta celda, damos igual, utilizamos la celda del valor que vamos a multiplicar, ponemos el asterisco y luego seleccionamos la segunda celda, es decir que 400 se va a estar multiplicando por 10. Le damos aquí en introducir y vemos el resultado que es 4000. Lo mismo realizamos acá, seleccionamos el primer valor, el asterisco para multiplicar, el segundo valor que va a multiplicar y esto simplemente lo arrastramos. Ahora vamos a multiplicar dos celdas de la misma columna, una multiplicación simple. Repetimos los mismos pasos, primer valor, asterisco, el número que va a multiplicar, presionamos enter y aquí estaría el resultado. Luego acá tenemos el otro ejemplo que dice multiplicar a toda la columna F, es decir, esta columna, el valor de la columna G, que es por 2. Entonces escribimos igual, seleccionamos el primer valor, ponemos el asterisco, el segundo valor y entre medio vamos a colocar el signo del dólar. Le damos aquí en introducir y esto lo vamos a arrastrar. Y aquí tendríamos el resultado. Luego acá vamos a repetir lo mismo igual, seleccionamos el primer valor, luego el asterisco, vamos a estar realizando la multiplicación por 4, entonces vamos a seleccionar esta celda y recordando que acá vamos a colocar el signo del dólar antes, presionamos enter, aquí está la multiplicación y vamos a arrastrar para esta parte de la derecha y aquí tendríamos el resultado. 100 por 4, 400, 200 por 4, 800, 300 por 4, 1200, 400 por 4, 1600 y 500 por 4, los 2000. Ahora vamos a estar viendo los ejemplos de división. Para la división vamos a utilizar la barra oblicua. Aquí entonces escribimos igual, seleccionamos el primer valor y esta sería la barra oblicua, la cual podemos nosotros generar. Si nos vamos acá al teclado, presionamos la tecla Shift y el número 7 y vemos aquí la barra oblicua justo encima del número 7. Luego entonces seleccionamos el segundo valor,
presionamos Enter y aquí tenemos 400 entre 5, 80. Vamos con la segunda división, dividir dos celdas de la misma columna, el primer valor, la barra oblicua, segundo valor, presionamos Enter y aquí lo tenemos. Luego lo mismo podemos hacer en esta parte de acá. El signo de división, presionamos Enter y si nos ubicamos aquí damos doble clic, se rellenarán los campos. Ahora tenemos este ejemplo de dividir a toda la columna F. Aquí la tenemos, el valor de la columna G, que lo hemos visto con la suma, la resta, la multiplicación. Ahora lo vamos a hacer con la división. Entonces colocamos igual, seleccionamos el primer valor, la barra para dividir, el segundo valor y recordar el signo del dólar. Presionamos Enter y luego arrastramos. Y aquí estaría el resultado. Acá vamos a dividir a toda la fila 14 el valor de la fila 15, que lo tenemos aquí. Vamos a escribir igual. Seleccionamos el primer valor, luego vamos a utilizar la barra oblicua para dividir. Seleccionamos el segundo valor y justo antes vamos a escribir el signo del dólar. Presionamos Enter y posteriormente arrastramos. Y aquí tendríamos el resultado. 100 entre 10 es igual a 10. 200 entre 10 es igual a 20. 300 entre 10 es igual a 30. 400 entre 10 es igual a 40. Y 500 entre 10 es igual a 50. Ya hemos visto distintos ejemplos, tanto de división, multiplicación, resta y suma, para poder mostrarle los operadores de fórmulas básicas en Excel, que lo son la suma, la multiplicación, la resta y la división. Ahora les voy a estar enseñando cómo pueden insertar tablas y gráficos. Entonces vamos a añadir dos nuevas hojas, una hoja para trabajar las tablas y una hoja para trabajar los gráficos. Le vamos a cambiar el nombre, aquí vamos a colocarle tablas y en la segunda hoja vamos a colocar gráficos. Nos posicionamos en la primera hoja y luego nos vamos a la pestaña de insertar. Desde aquí vamos a tener tres opciones diferentes: insertar una tabla dinámica recomendada y la tabla tradicional, que es la que vamos a utilizar. Entonces seleccionamos esta opción de tabla y vemos que acá nos aparece A estático, el signo del dólar, y 1, indicándonos que aquí vamos a estar creando la tabla. Nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, esta parte así. Vamos a ver que se va a estar creando desde la columna B, que es desde aquí, la fila 3, aquí tenemos el número 3, hasta la columna C de la fila 10. Le damos en aceptar y vemos que se crea esta tabla. Aquí vamos a poder modificar este contenido. Vamos a colocarle donde dice columna 1, productos. Vamos a estar colocando distintos productos alimenticios. Luego acá en la columna 2 vamos a colocar ventas. Aquí vamos a colocarlos, por ejemplo, vamos a colocar tomates, vamos a colocar zanahoria, repollo, volvemos a repetir tomate, vamos a repetir nuevamente zanahoria, repitamos nuevamente repollo, otra vez zanahoria y otra vez tomate. Acá vamos a colocar distintos números, suponiendo que fueron números de ventas de estos productos alimenticios. Luego que tenemos rellenado estos campos, si nosotros seleccionamos cualquier parte de la tabla, vamos a observar que en esta parte de acá nos aparecen las configuraciones adicionales de la tabla. Si nosotros insertamos una forma, vemos que nos aparecen las configuraciones de la forma. Pero si no seleccionamos la forma, no va a aparecer. Lo mismo pasa con las tablas. Tenemos que tener una tabla para que nos aparezcan las configuraciones adicionales. Y es muy fácil de entender. En la parte de la izquierda vamos a encontrar el nombre de la tabla. Esto es muy fácil de editar. Luego tenemos una opción para cambiar el tamaño de la tabla. Si vemos, aquí se encuentran las pequeñas líneas dando vueltas sobre este pequeño cuadro. Nosotros aquí vamos a poder seleccionar desde productos, vamos a insertar una nueva columna y una nueva fila. Ahora vemos que la tabla va a ser de la columna B3, que es la que tenemos aquí, B3, hasta la columna D12, que es la columna de la fila 12, que sería hasta aquí. Le damos en aceptar y se añade una nueva columna, se añade una nueva fila. Aquí podemos modificar, vamos a colocarle devueltos.
y vamos a rellenar estos campos. Y luego acá vamos a volver a repetir algún producto. Luego volvemos a seleccionar la tabla y tenemos esta opción que dice resumir con tabla dinámica. Si nosotros seleccionamos toda la tabla y le damos aquí donde dice resumir con tabla dinámica, nos aparece la tabla número 1, que es la tabla que tenemos seleccionada, y aquí vamos a tener la opción para ver dónde colocar esta tabla dinámica. Puede ser en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, es decir, la que estamos trabajando. Si yo deseo seleccionar aquí hoja de cálculo existente, aquí voy a estar seleccionando la ubicación. Por ejemplo, así. Yo deseo que la tabla dinámica aparezca en esta parte de aquí. Le damos en aceptar y vemos que ahora nos aparece tabla dinámica. Y en la parte de acá, los campos de la tabla dinámica. Si nosotros seleccionamos solamente los productos, vamos a estar viendo los productos que se venden. Si nosotros seleccionamos las ventas, vamos a estar viendo el total de ventas de estos productos. Por ejemplo, se ha hecho la suma de todos los repollos que se vendieron, de todos los tomates, de todas las zanahorias. Acá si nosotros vemos la suma total de los productos que se devolvieron, tenemos entonces el total de repollos que se devolvieron, el total de tomates y el total de zanahoria. Además que nos totaliza la suma de todas las ventas de estos productos y la suma de todos los devueltos. Vamos a eliminar ya esta tabla dinámica. La seleccionamos y la eliminamos. Volvemos acá al diseño de tabla y vemos entonces que tenemos para quitar duplicados. En caso de que yo tuviese dos columnas que dirían devuelto, puedo quitarlo desde aquí. Y si quiero convertir esto en un rango fijo, simplemente le doy en convertir en un rango. Nos aparece esta advertencia, le damos en sí y vemos que ahora esto se ha convertido en un rango fijo y ya no tengo los botones de filtro. Ya esto no forma parte de una tabla, sino que es como si estuviéramos trabajando solamente encima de las celdas de Excel. Vamos a ir hacia atrás para volver a darle el formato de tabla. También podemos crear la tabla desde esta parte de aquí. Si por ejemplo nosotros tenemos un rango fijo, seleccionamos esta tabla, presionamos las teclas control más T. Aquí vemos que se va a crear la tabla, le damos aquí en aceptar y nuevamente hemos creado la tabla. Luego tenemos esta opción de insertar una segmentación. Vamos a dar clic en esta parte de aquí. La segmentación la podemos hacer de las categorías, es decir, de los encabezados, ya sea de productos, ventas o de vuelos. Si yo deseo iniciar una segmentación de productos, aquí le doy en aceptar. Nos aparece esta ventana de segmentación y ahora vemos entonces que contamos con las configuraciones adicionales de esta ventana. Si nosotros deseamos ver solamente en esta tabla los repollos que fueron vendidos o la lista de los repollos para ver las ventas y los devueltos, simplemente seleccionamos repollo y vemos que ahora se han ocultado las zanahorias y los tomates. Si yo deseo ver solamente los tomates, entonces aquí lo tenemos. Y si deseo ver las zanahorias, simplemente lo selecciono y aquí lo tenemos. Yo puedo eliminar este filtro de productos para que aparezcan todos, al igual que lo puedo hacer desde esta parte de aquí. Y utilizando la tecla suprimir, puedo eliminar la segmentación. Para eso se utiliza la segmentación. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo un poco más avanzado. Luego tenemos esta opción de datos externos de la tabla para exportarlos a una lista de SharePoint. Tenemos entonces para actualizar y aquí ya cuando lo hemos exportado vamos a poder observar las propiedades, si deseamos abrirlo en navegador o si deseamos vincularlo. Tenemos las opciones de estilo de la tabla. Aquí tenemos la fila de encabezado. Si lo quitamos, vemos que se ha quitado. Tenemos la fila de totales. Aquí entonces totaliza lo que fueron los devueltos. Desde aquí podemos ubicarnos y le damos aquí donde diga suma y ha totalizado toda la suma de estos productos alimenticios que fueron vendidos. Vamos a quitar la fila de totales. Tenemos las filas con bandas, tenemos la primera columna. Aquí vemos entonces que coloca en negrito la primera columna. Tenemos para colocar en la última columna en negrito. Y por último tenemos las columnas con banda. Entonces estaría quedando de esta manera. Esto dependiendo del diseño que ustedes quieran dar o de repente la visualización de la tabla que ustedes quieran tener. Aquí vamos a desmarcar esta opción, solamente vamos a dejarlo así. Luego tenemos el botón de filtro, que es este que está aquí. Lo podemos eliminar desmarcándolo desde aquí, como lo podemos habilitar. Si seleccionamos entonces acá vamos a tener los estilos de la tabla. Luego aquí tenemos los filtros parecido a la segmentación, donde vamos a poder ordenarlo ascendentemente, descendentemente. Tenemos para ordenar por color, para filtrar por color o para filtros de texto, que esto es una función avanzada que vamos a ver más adelante. Acá tenemos para seleccionar todo. Si yo solamente quiero ver los tomates, desmarco esta opción, selecciono los tomates, le doy en aceptar.
y solo aquí en la tabla me van a estar apareciendo los tomates. Desde aquí entonces también puedo ver un filtro de los devueltos. Si yo solamente quiero ver cuántos no tuvieron productos devueltos, aquí he seleccionado 0, le doy en aceptar y vemos que solamente 2 tomates no fueron devueltos. Y aquí tenemos la venta. Lo mismo pasa si yo quisiera ver solamente cuántos tuvieron 14 ventas de tomates, entonces lo selecciono aquí, le doy en aceptar y ahora vemos entonces que la lista disminuye. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo un poco más avanzado para que puedan entender más sobre los filtros y la segmentación. He creado esta plantilla de registros de ventas para explicarle más a fondo y a detalle la segmentación y los filtros. Vemos que esta plantilla tiene encabezados o campos como país, provincia, trabajador, sexo, edad, ventas y sucursal. Para crear esta plantilla en una tabla vamos a seleccionar desde país hasta el final de la plantilla. Luego vamos a presionar las teclas control más T y aquí vemos que nos aparece la opción de crear la tabla. Le damos en aceptar y listo, hemos creado la tabla. Luego, ubicándonos en cualquier parte de la tabla, vamos a poder seleccionar en insertar una segmentación de datos. Desde aquí vamos a seleccionar 3 campos, pero primero vamos a seleccionar 2, el país y la provincia. Le damos en aceptar y vemos que nos aparecen esta ventana de segmentación de datos. Desde aquí puedo seleccionar, por ejemplo, vamos a buscar qué país tiene distintas provincias. Aparte de Panamá, vemos que está Costa Rica. Seleccionamos primero Costa Rica. Aquí lo tenemos y vemos que nos aparecen las provincias. Si yo selecciono ahora o quisiera saber qué trabajador está trabajando en Cartago o en San José, simplemente selecciono San José y vemos que ahora la plantilla solamente me muestra el trabajador Oscar, que es el que se encuentra trabajando en San José. Aquí vamos a eliminar el filtro de la segmentación, al igual que acá. Ahora vamos a estar seleccionando el país de Panamá. Vemos que nos aparecen bastante. Vemos entonces las provincias Chiriquí, Coclé, Herrera y Veraguas. Si yo quisiera saber solamente qué trabajadores están actualmente en este registro de Chiriquí, vamos a seleccionar la provincia de Chiriquí y aquí entonces tenemos los distintos trabajadores Ana, Marta y Yesenia, que son las que se encuentran trabajando en el país de Panamá, en la provincia de Chiriquí. Aparte podemos añadir otro filtro. Vamos a eliminar estos de aquí. Seleccionamos el filtro de segmentación, lo eliminamos con la tecla suprimir, al igual que el del país. Volvemos acá, vamos a diseño de tabla, le damos en insertar segmentación de datos nuevamente. Ahora vamos a seleccionar el que dice sexo, le damos acá en aceptar y ahora tengo entonces para seleccionar todos los que son masculino y femenino. Si solamente quiero ver los trabajadores femeninos, le doy aquí en la F y vemos entonces que me aparecen todos los trabajadores o las trabajadoras femeninas. Y si le doy entonces acá en la M, voy a poder observar los trabajadores masculinos. Vamos a eliminar este filtro. Ahora vamos a eliminar la segmentación y nos vamos acá a esta parte. Desde aquí puedo seleccionar en la parte de edad, la edad de todos los trabajadores. Me voy acá donde dice formato condicional y aquí puedo establecer una regla para resaltar. Por ejemplo, yo me voy acá y voy a seleccionar que todos los que tengan menos de 25 años los resalte en color rojo. Entonces le doy es menor que. Aquí entonces vemos que nos aplica un promedio de la edad. Aquí voy a colocar 25 y vemos que ahora nos aparece en color rojo todos los que tienen menos de 25 años. Esto yo le puedo modificar el color, puedo ponerlo amarillo, verde, texto rojo. Si le doy aquí solamente el texto va a cambiar. Yo sugiero que se coloque este que dice rojo claro con texto oscuro. Le damos en aceptar y listo. Ya entonces hemos utilizado un formato condicional que resalta los trabajadores que tienen menos de 25 años. Al igual puedo hacerlo en la parte de ventas. Aquí me voy a formato condicional, puedo seleccionar una regla para resaltar. Aquí entonces voy a seleccionar es mayor que y voy a establecer un límite. Todos los trabajadores que ingresaron ventas por arriba de los $1000 se van a resaltar en color verde. Le damos en aceptar y aquí lo tenemos. Vemos entonces todos los trabajadores que han tenido un ingreso de ventas arriba de $1000 se han resaltado, y los que tienen una venta por debajo de los $500 lo vamos a resaltar con color rojo. Entonces nos vamos acá a resaltar es menor que y aquí vamos a establecer los 500 y que aparezcan en color rojo. Así que le damos en aceptar y este sería el resultado. Aquí vamos a poder ir utilizando formato condicional, ya sea para regla de valores superiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos, y también tenemos parte acá entonces lo que es la segmentación, cómo podemos aplicarlo, y desde aquí tenemos el filtro. También entonces puedo seleccionar solamente los trabajadores de Colombia, le doy en aceptar y aquí me aparece el único trabajador de Colombia.
Si deseo entonces eliminar este filtro, me voy acá y acá le doy donde dice seleccionar todo y listo. Para eso utilizamos la segmentación, los filtros y el formato condicional. Ahora vamos con la parte de los gráficos. Para explicar los gráficos voy a utilizar este reporte de venta. Vemos 5 días de la semana y 3 trabajadores. Nosotros podemos crear los datos para crear un gráfico. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, ventas. Aquí vamos a colocar 2 nombres en específico. Vamos a poner Sonia, vamos a poner aquí José. Y aquí vamos a estimar un valor, vamos a poner 100. Aquí donde dice venta, esto lo vamos a colocar en la parte de arriba. Y aquí vamos a colocar lunes. Luego aquí vamos a colocar martes. Y aquí vamos a poner 150 y aquí 50, por ejemplo. Así. Luego, para transformar estos números en balboas, entonces nos vamos acá donde dice número. Y aquí vamos a estar seleccionando contabilidad o moneda, cualquiera de los dos. Vamos a utilizar moneda. Y vemos entonces que ya aparece el signo del balboa. Simplemente seleccionamos esto así. Nos vamos acá a la parte que dice insertar. Seleccionamos gráfico recomendado o podemos utilizar cualquier gráfico de los que están aquí. En este caso voy a seleccionar gráfico recomendado. Por ejemplo, utilizo este, le doy en aceptar y vemos que aquí se crea el gráfico. Aquí le puedo modificar el título del gráfico. Vamos a ponerle ventas. Y aquí entonces estaríamos observando el día lunes y aquí estaría la parte de los trabajadores. Entonces el día lunes dice que Sonia vendió $100 y aquí entonces el día martes vendió $200 casi en un estimado. Aquí entonces tenemos que José vendió el día lunes $500 y el día martes entonces vemos cómo baja la barra de la venta. Desde aquí entonces nosotros podemos seleccionar los filtros y si deseamos solamente ver las ventas de José, seleccionamos José, le damos en aplicar y solamente vamos a ver las ventas de José tanto del día lunes como del día martes. O si deseamos ver las ventas de Sonia, igual podemos aplicar el nombre Sonia, le damos aquí en aplicar y nada más estaríamos viendo las ventas de Sonia. Acá entonces tenemos para seleccionar los días. Por ejemplo, si deseo ver solamente la venta del día martes de José y de Sonia, le doy aquí en aplicar y aquí estaría la venta del día martes. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar los datos que habíamos ingresado. Nos vamos acá a borrar todo y ahora vamos a hacer el gráfico con esta pequeña plantilla de reportes de ventas. Entonces seleccionamos los datos así de esta manera, nos vamos acá donde dice insertar, luego aquí vamos a seleccionar un gráfico de barras, por ejemplo, tenemos para seleccionar gráficos de columna 2D, 3D, barras en 2D y barras en 3D. Y solamente con pasar el cursor vamos a estar observando el gráfico que se estará insertando. Si por ejemplo yo selecciono este gráfico 3D, le doy aquí, clic, se estará insertando. Y acá estaría colocándole el título. Por ejemplo, vamos a colocarle reporte de ventas. Y acá este sí está mejor visualizado. Aquí entonces vemos Carlos, las ventas de él del día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vemos las ventas de José y de Sonia. Si nos vamos acá, damos clic en el gráfico, vamos a tener las configuraciones del diseño de gráfico. Configuraciones como editar o seleccionar un tipo distinto de diseño. Tenemos también para cambiar los colores. Tenemos en la parte de acá un diseño rápido. Vemos entonces cómo cambia. Y los títulos se van modificando. Acá entonces tenemos el diseño 10, diseño 9. Están agrupados de esta manera y nosotros podemos buscar. Podemos seleccionar el de nuestro agrado. Aquí voy a dejar este. También entonces podemos agregar un elemento al gráfico, ya sea un eje, un título de eje primario, un título vertical. Acá entonces tenemos el título, aparece en esta parte de aquí. Tenemos para agregarle etiquetas de datos, tablas de datos, líneas en la cuadrícula o la leyenda. Acá entonces vemos la leyenda se encuentra a la derecha. Vamos a seleccionar arriba, podemos seleccionar a la izquierda o abajo. Vamos a seleccionar en esta parte aquí donde dice arriba. Y acá entonces la leyenda aparece ahora en la parte de arriba, que serían los trabajadores. Acá tenemos distintas configuraciones como la transparencia, las líneas degradadas, la línea sólida o sin línea. Tenemos entonces las opciones de borde, opciones de relleno. Tenemos acá para ajustarle lo que son las sombras al gráfico. Esto más que todo lo utilizamos cuando estamos viendo imágenes. Para gráficos muy poco vamos a utilizar esto, al menos que deseamos presentar algunos gráficos sobresalientes y vamos entonces
a utilizar estas partes para darle distinta creatividad a este gráfico, como por ejemplo colocarle bordes suaves, cosas así. Actualmente este gráfico no tiene fondo. Vemos entonces que si nos vamos acá a la parte de vista, deshabilitamos las líneas de cuadrícula, vemos que el gráfico aparece de esta manera. Aquí tendríamos el gráfico en reporte de ventas y acá la plantilla. Desde aquí entonces tenemos este botón que es el estilo de gráfico. Desde aquí podemos también cambiarle el color, que es lo mismo que veíamos desde el diseño de gráfico, que aquí lo tenemos. Acá tenemos entonces para ver los filtros. Vamos a seleccionar este diseño, este de aquí. Nos vamos acá a los filtros, que ya lo hemos visto. Si yo solamente quiero ver los reportes de ventas de Carlos, desmarco aquí, solamente selecciono Carlos, le doy en aplicar y ahora solamente estaré viendo los reportes de ventas de Carlos en los días de la semana. En caso tal de que quiera ver solamente hasta el día lunes y martes, le doy a aplicar y aquí estaría viendo el reporte de ventas de Carlos del día lunes y martes. Si yo marco entonces a José, también estaría viendo el reporte de ventas de José y de Carlos acá. Más que todo vamos a trabajar con el diseño que nosotros decidimos darle a los gráficos. Si por ejemplo aquí vemos, nos aprecia la cantidad en efectivo que tuvo José, y acá tampoco se aprecia la cantidad efectiva, entonces para eso vamos a utilizar distintos diseños hasta ver cuál de estos diseños de gráfico podemos utilizar para presentar mejor nuestros datos. Además que podemos seleccionar no solo estos gráficos, sino que también podemos seleccionar distintos gráficos. Si nos vamos acá a insertar, vamos a ver que tenemos distintos gráficos, y si seleccionamos en las partes de gráficos recomendados, aquí vamos a poder observar todos los gráficos por categoría, ya sea de columnas, de líneas, circular, barras, aérea, de dispersión, de mapa, cotizaciones, superficie y muchos gráficos más, los cuales se encuentran en categoría, y solamente vamos a poder observar cómo estaría quedando nuestro gráfico con pasar el cursor por encima. Y eso sería todo por este curso básico de Excel. Si este video te ha gustado, recuerda dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo curso, que es el curso intermedio de Excel.